Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro refugio predilecto para sumergirse en el efervescente universo de las series turcas. La emoción me embarga al tenerlos hoy aquí, listos para desentrañar un tema que ha incendiado las redes sociales y alimentado incontables debates. Un tema que rezuma pasión, especulación y, por qué negarlo, un jugoso toque de drama, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si hablamos de esa química incandescente que derribó la cuarta pared, dejándonos a todos extasiados. Hoy nos aventuraremos a analizar si Hande grabó a Kerem en lo más profundo de su ser, y aún más crucial, ¿existe una rendija de esperanza para una reconciliación en el horizonte? Abróchense los cinturones, porque este viaje promete ser una montaña rusa de emociones. Pero antes de que nos lancemos de lleno al epicentro del asunto, permítanme recordarles a los recién llegados que se suscriban al canal. No se arrepentirán, aquí encontrarán análisis perspicaces, noticias de última hora y todo lo que necesitan saber para estar al día sobre sus series y actores turcos favoritos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni una sola novedad. Ahora sí, preparemos el terreno para desmarañar esta intrincada telaraña de emociones y conjeturas. Para comprender la magnitud del impacto de Hande en la vida de Kerem, y para sopesar la posibilidad de una reconciliación, es imprescindible retroceder un poco en el tiempo y rememorar la serie que lo cambió todo, Asteriscos en Calcap Masterisco. Asteriscos en Calcap Masterisco es una comedia romántica que catapultó a Hande Erçel y a Kerem Bürsin a la estratosfera de la fama. La serie nos sumerge en la historia de Eda Yildiz, una joven florista con el anhelo de convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero con una personalidad gélida y calculadora. Debido a una serie de eventos inesperados, Eda se ve forzada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, se transforma paulatinamente en una intensa y apasionada historia de amor. La química entre Hande y Kerem era palpable desde el primer fotograma. Era innegable que la conexión entre ellos trascendía la mera actuación. Y como era de esperar, los fans no tardaron en percatarse y comenzaron a fantasear con un posible romance fuera de la pantalla. Y no estaban desencaminados. En el transcurso del rodaje de Asteriscos en Calcap Masterisco, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un sueño hecho realidad para legiones de fans. La pareja se mostraba radiante de amor compartiendo fotografías y mensajes afectuosos en las redes sociales. Su relación parecía idílica, sacada de un cuento de hadas moderno. Viajaban juntos, se brindaban apoyo mutuo en sus proyectos profesionales y se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo turco. Su popularidad trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Pero como suele ocurrir, la felicidad no es eterna. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. La noticia tomó a muchos por sorpresa y dejó a sus fans con el corazón roto. Se barajaron numerosas razones para la ruptura, desde diferencias irreconciliables hasta la presión implacable de la fama. Lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando tras de sí un vacío emocional entre sus seguidores. Ahora bien, ¿por qué me atrevo a afirmar que Hande marcó a Kerem para siempre? Bueno, hay varios factores a considerar. En primer lugar, Asteriscos en Calcap Masterisco fue un punto de inflexión en la trayectoria profesional de ambos. La serie les brindó reconocimiento internacional y los convirtió en estrellas globales. Es innegable que compartieron una experiencia única y trascendental que los unió de una manera especial. La serie no solo impulsó sus carreras, sino que también les permitió crecer como personas, enfrentando desafíos y celebrando éxitos juntos. Además, la relación entre Hande y Kerem fue muy intensa y pública. Se enamoraron frente a las cámaras y compartieron momentos muy íntimos con sus fans. Es difícil borrar una relación así de la memoria, especialmente cuando está tan arraigada en la memoria colectiva. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle de su romance, desde sus viajes juntos hasta sus muestras de afecto en público. Esta exposición constante hizo que su relación fuera aún más significativa para sus fans, quienes se sintieron parte de su historia de amor. Y luego está el factor de la compatibilidad. Hande y Kerem parecían encajar a la perfección. Tenían personalidades similares, compartían intereses y se complementaban mutuamente. Era evidente que se entendían a un nivel profundo. Es por eso que muchos creen que su conexión era genuina, y que no fue simplemente una cuestión de atracción física.
Su relación parecía estar basada en una profunda amistad y respeto mutuo, lo que la hacía aún más especial. Pero, ¿qué dice Kerem al respecto? En varias entrevistas después de la ruptura, Kerem ha hablado de Hande con respeto y admiración. Ha reconocido que fue una persona importante en su vida y que valora los momentos que compartieron juntos. Nunca ha hablado mal de ella y siempre ha mantenido una actitud positiva hacia su relación pasada. De hecho, en una entrevista reciente se le preguntó directamente si aún pensaba en Hande y su respuesta fue ambigua pero reveladora. Dijo algo así como: Hande es una persona a la que siempre apreciaré. Compartimos algo muy especial y siempre le desearé lo mejor. Eso, amigos míos, deja la puerta abierta a la esperanza. Sus declaraciones públicas siempre han estado cargadas de cariño y nostalgia, lo que alimenta la especulación sobre una posible reconciliación. Ahora, pasemos a la pregunta del millón: ¿hay alguna posibilidad de reconciliación? Esta es la parte más especulativa del vídeo, pero también la más emocionante. No hay duda de que ambos han seguido adelante con sus vidas. Hande ha estado saliendo con otros chicos, y Kerem también ha sido vinculado a otras mujeres. Pero, ¿significa eso que la puerta está cerrada para siempre? ¿O hay una chispa latente que podría reavivar la llama del amor? Yo creo que no. Hay varias razones para creer que una reconciliación es posible. En primer lugar, el tiempo cura todas las heridas. Es posible que la distancia y el tiempo hayan permitido que ambos reflexionen sobre su relación y que ahora la vean desde una perspectiva diferente. Es posible que hayan aprendido de sus errores y que estén dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor. El tiempo puede ofrecer una perspectiva valiosa y permitir que las emociones se calmen, abriendo la puerta a una posible reconciliación. En segundo lugar, la química entre ellos sigue siendo innegable. Incluso después de la ruptura, cada vez que se encuentran en eventos públicos, se puede sentir la tensión en el aire. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo indica que aún hay algo allí. Los expertos en lenguaje corporal han analizado sus interacciones públicas y han detectado señales de afecto y atracción mutua. Y en tercer lugar, los fans no han perdido la esperanza. En las redes sociales siguen creando hashtags, compartiendo fotos y vídeos de la pareja y pidiendo a gritos su reconciliación. La presión de los fans puede ser un factor importante a considerar. A veces el amor de los fans puede ser suficiente para reavivar una llama que parecía extinguida. La pasión y el apoyo incondicional de sus fans pueden ser un poderoso incentivo para que la pareja considere una segunda oportunidad. Pero por supuesto, también hay obstáculos a considerar. Ambos son figuras públicas con agendas muy apretadas. Es difícil mantener una relación cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Además, ambos han experimentado otras relaciones desde su ruptura, lo que podría complicar las cosas. Las presiones de la fama y las nuevas relaciones pueden ser barreras difíciles de superar. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Creo que es difícil predecir el futuro. Nadie sabe lo que les depara el destino a Hande y Kerem. Pero creo que hay razones para ser optimistas. Creo que Hande definitivamente marcó a Kerem para siempre, y creo que aún existe la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Solo el tiempo dirá si mi predicción se hace realidad. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento individual y esperando pacientemente a que el destino les depare una segunda oportunidad. Pero mientras esperamos, podemos disfrutar de otras series turcas que nos recuerdan el poder del amor y la importancia de las segundas oportunidades. Y hablando de otras series, quiero mencionar brevemente otras producciones que también exploran temas similares al de Asteriscos en Calcap Asterisco, aunque tal vez no tan directamente relacionados con la dinámica de una pareja separada y una posible reconciliación, pero que sí tocan la idea de amores que dejan huella. Por ejemplo, Asterisco Ask 101 Asterisco es una serie juvenil que explora las complejidades del amor y la amistad en el contexto de un grupo de estudiantes problemáticos. Si bien no se centra en una reconciliación específica, sí muestra cómo las experiencias amorosas pueden moldear a las personas y dejar una marca imborrable en sus vidas. Los actores principales son Kubilay Aka, Mert Yazkolu y Alina Boz. La trama gira en torno a un grupo de estudiantes que intentan evitar la expulsión uniéndose para que su profesora favorita se enamore y se quede en la escuela. Otra serie que vale la pena mencionar es Asterisco Kukur Asterisco, un drama de acción que, aunque no es principalmente romántico, presenta relaciones amorosas intensas y complejas que tienen un gran impacto en los personajes.
Aras Bulut İnemli es el protagonista de esta serie, que narra la historia de una familia que controla un barrio peligroso de Estambul. Las relaciones amorosas en esta serie suelen ser desafiantes y marcadas por la violencia y el peligro, pero también por una profunda lealtad y pasión. Finalmente, aunque es un clásico, no podemos olvidar Ask Memnu un drama romántico que cuenta la historia de un amor prohibido entre una joven y el esposo de su tía. Esta serie es un ejemplo de cómo las decisiones amorosas pueden tener consecuencias devastadoras y marcar a las personas para siempre. Beren Saat y Kwan Tatl protagonizan este drama clásico, que explora las complejidades del amor, el deseo y la traición. Estas series nos recuerdan que el amor puede ser tanto una fuente de alegría como de dolor, y que las decisiones que tomamos en nombre del amor pueden tener un impacto duradero en nuestras vidas. Estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran el tema del amor y las relaciones de una manera profunda y conmovedora. Si están buscando más contenido para ver, les recomiendo que exploren estas opciones. El catálogo de series turcas es vasto y diverso, y seguramente encontrarán algo que les guste. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mi análisis sobre la relación entre Hande y Kerem y mis especulaciones sobre una posible reconciliación. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que Hande marcó a Kerem para siempre? ¿Creen que volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios abajo. Quiero escuchar sus teorías, sus predicciones y sus deseos para esta pareja icónica. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre series turcas. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Adiós.